Allinchapus kachunku pichichin perimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqa waleqlla kasan. Kankuna yachankichis ñaka España llaqtamanta pacha parlarimsaykichis noqaypata sutiymaki. Kunan aparimsaykichis kay takiq runa Jorge Yáñez y los Moros nisqata imarayku. Suscriptor mañanimun kay takiq runasta suscriptorpa sutin José Heriberto Ramos payraykus qhawarikusun kay takiq runasmanta hinallatataq ñawripusaykichis yachayta tarini kay takiq runasmanta kay rapilas.fm/.es nisqapi. Chanta hasta ñawpaqman ñawripusaykichis kay yachayta kunan parlarizar Castilla Gallupi runamasin. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Te doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a Jorge Yáñez y los Moros a petición de un suscriptor. El nombre del suscriptor, José Heriberto Ramos. Por él vamos a disfrutar una de sus canciones de estos artistas o grupo, no lo sé. Y también se los voy a leer un poco de su biografía que encontré en la página las.fm/es. Así nos vamos a enterar de quiénes son estos artistas o este grupo para que todos aprendamos un poco de estos artistas. Y ustedes también pueden comentar todo lo que sepan de estos artistas en la caja de comentarios, como siempre, para que la gente que coincida con las reacciones tengan un poco de información y sepan de quién es o de dónde es el artista, por lo menos, ¿no? Dice Jorge Yáñez y los Moros, biografía. Popular tanto por su condición de músico como por su oficio de actor, Jorge Yáñez es a primera oída el hombre que escribió y popularizó el vals chilote, el gorro de lana, y es además un cantor que en 3 décadas de carrera se ha dedicado a la poesía, la paya y la canción, primero como integrante del cuarteto de poesía y folclore chileno Los Moros, y desde 1976 como solista. También fue parte del célebre elenco de payadores formado junto a Santo Rubio Pero Yáñez y Benedicto Piojo Salinas. Dos de sus hijos, Jorge y León Yáñez, son integrantes del grupo de fusión folclórica rockera Huayca, y con ellos el padre mantiene hasta hoy una carrera activa en el círculo de actos y festivales folclóricos. Biografía en preparación. Sigue preparándose la biografía. Bueno, no sé qué será, a ver, que aquí payadores, ¿cómo dijo? A ver, no sé dónde leí eso. Payadores. Paya, sí, payadores. Quisiera saber qué significa, pero si alguien sabe, que me explique en la caja de comentarios, por favor. Así vamos a seguir aprendiendo todos los que lean ese mensaje, si lo saben. Bueno, sin más que decir, ahora sí nos vamos a ir a ver el vídeo. Los Moros y Jorge Yáñez va a cantar Y con brotes de mi siembra. En quechua sería Tarpuimanta Utoicunas. Eso es lo que vamos a escuchar y ver, y como siempre lo que yo entienda, sienta con respecto a la canción, voy a comentar y ustedes también pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios. Pankunapi llaqtamasis uyarispa qhawrispa sumaq kaytaquita tukurispa sumaq chaskita apachimaychis chaymahina tukuy ñawiraqanku noqapis ñawrisa chaymahina chaskiy apachimuñasqaykichista kuna qallarina qhawayta kay videota, Con brotes de mi siembra, de Andrés Rivadeneira y Eugelio Moclia. Los Moros y Jorge Yáñez. Dirección Claudio Villalobos. Dormido en charcos yuyos y piedras, donde tu casa y la mía se secretean por señal, y a una cuadra habla. Por la forma de vestimenta, por la forma de la introducción de la canción, me hace recuerdo a la zona del Chaco de tanto Argentina y de Bolivia. Es muy parecida. No sé si ustedes dicen si este cantante es de Argentina o de Chile, no lo sé porque no decía en la biografía, pero
Yo creo que sí, dice sí, porque Chilote es de Chile el artista. En conclusión, porque esa información hace que saque esa conclusión. No sé si es parecido para ustedes, hermanos chilenos que conocen también a los hermanos argentinos de Chaco. No sé si les hace, no sé, una conexión con esa zona. A mí sí, por la forma del inicio y de todo. Paganini ya está más sky, taki, imagínate, chajarimun, imagínate, sky, una achakun, imagínate, chay, purdisenchay, yuyarichiu, imagínate, sky, Argentina, kay chaku, chaypi, kay Bolivia, chaku, kikillantat, hina achakunku, hina yatata, takini, chayma yuyarichiu. Chantapish nini kay taki Chilemanta, imarayku pay qallarerqa taki kay Chilote nisqay, chanta payadores nin, payadores imaní munanchá, kunanimongan. Gente, lo que he dicho en quechua es que me ha hecho recuerdo, ya como les dije, a la parte de Chá, pero también es el creador de lo que es el género chilote, ¿no? Y aparte, no sé qué será payadores, eso es lo que dije en quechua, pero ustedes ya lo comentarán. Ahora sí. De grietas y de goteras. Anoche pasó la muerte. Luis Causán fueron en Chile con brotes de mi siembra moros con los 4 de Chile no nos acercan ninguna semejanza clara. Yo creo que este inicio también, aparte de eso, es como una rememoración a lo que eran, ¿no? Los 4 de hace tiempo. Veremos qué es lo que pasa. Eso es lo que veo yo, porque van mostrando las fotos de ellos cantando, todo eso, y al mismo tiempo él se ve solo en el camino, ¿no? Porque luego ha sido solista y sigue siendo solista. Y eso lo voy entendiendo, no sé ustedes qué es lo que entienden. Ya saben que cada uno de nosotros entendemos de diferente manera la canción y saben muy bien ustedes que yo lo que siento les comento. Nin, los causan furor en Chile y con brotes de mi siembra moros. Con los 4 de Chile no nos acercan ninguna semejanza, aclaran. Imanimun chay kayta ñawrispa noqa nini kay qallarin chaymanta kay llimp'ikunaqa rikuchimun imaynatish takarqanku chay tawa runas chay tawa takiy runas ni tawa karqanku chaymanta sapitan rikuchimun kay Jorge Yáñez imarayku pay solistaman tukun sapitan kunan taki chayrayku chayta noqa nini imaynatachish kawsakurqanku Tawantinku chantakunan imaynatachus kawsakun kay Jorge Yáñez hapitan takispa chayta nimunan kay imaynatachus qhawarinchik chaywan ichapis qankuna waqinata t'ukurinkichis noqa yachankichikña qhawasqayta kay ukhuyman sintikusqayta nimuykichis kunan qhawarinallapuni. Guapeando en su mula negra, con poncho de alba y mortaja y un hueso por lazo y rienda, caracoleó en mi ventana y se detuvo en tu puerta. Se echó a tu marido a la anca, a 2 más les corrió penca. Y a mí por poco me agarra y me lleva de las flechas. ¿Quién se lo iba a imaginar? Pensar que una remolienda que empezó batida en risa iba a cuajarse en tragedia. Que la amistad y el cariño se irían a la misma mierda. Que por rencores añejos correría sangre fresca y en ensalada de tajos picaríamos la fiesta. Voy a andar con la polvorita bien celosa y traicionera que estalla cuando se juntan recuerdos, vino y polleras. Y más con tu hombre, que siempre tomó de la chicha negra. Contigo crees como hacha para formar pelotera y conmigo, que aunque nunca le busco el cuesco a la brea, cuando me pisan el poncho le armo un taco a la prudencia. Ya iba corriendo la noche trotando en las 4:30. Del cordero no quedaba ni una presa para muestra. El vino había corrido como para bañar yegua y las cantoras de ronca ni aleteaban ya siquiera. Es como si estuviese narrando sus vivencias de cómo fue, ¿no? Su vida de juventud también en todo su
trayecto musical así, los cuatro. Eso es lo que entiendo. No sé ustedes qué es lo que entienden, pero eso sí. No gani ni musanmanpis kay imaynatachus kawsakurqa chay tawa masisninkuwan takispa chayta nimunman, noqa t'ukurini ichapis kay takiy chaymanta kunan uyarina imanispachu takimunqa. Pues entonces cuando el Chano se subió a la carretera y gritó: ¡Hey! ¿Quiénes animan a ir al pueblo a revolverla? Vamos, pues, dijeron todos. Pero antes, la última cueca. Y empezaron otra vez a galopar a las vihuelas, a trillar bolas cantoras y a encacharse las parejas. El finado salió para el patio, quizá para aliviar a la conciencia. Y tú que me andabas ideantes con risitas y con señas, me agarraste por un ala y a la cancha la pareja. Dimos la vuelta del brazo, los demás hicieron rueda. Tú te subiste en la falda hasta mostrar media pierna. Yo tiré al suelo la manta, hice cantar en las espuelas y te rondé como el gallo el pañuelo en ala y cresta, en una de punta y la que se va a armar. Con aro en el mismo vaso, abrazo y rodilla en tierra. En medio del tamboreo, la huifa y la sonajera, ahí nomás se nos vino abajo de un ¿Qué es lo que dije que se va a armar? Está contando, es como si está narrando las vivencias de cómo se la pasaban, ¿no? La juventud de esa época, más o menos, están haciendo como una parodia de lo que pasaba entre ellos, de cómo era la picardía de la chica y el... Y ahí, mientras su marido, su novio se iba para el baño, la otra ya aprovechaba y ahora verán lo que va a pasar. ¡Ay! No ganini ya está más. Kay imaynatachus kay takirunas kawsakurqanku takispa ichapis wayna sipas warmisma imaynatachus qhalinchiyaq kanku chayman chayta takirimusan chanta kay imaynatachus chay warmikta qosanchus waynanchis imanchus ari rin hisp'arikuq uqtaq chay rato ñapis uq qhariqa waytawan chay rato tusuririn piernastapis rikurichin kunan yachanqa maqanakunqankuchus imachakunan qhawarina Llegó el final y se vino al bulto como una fiera. Lo más suave que te dijo fue un nombre de 4 letras. Y a mí me sacó de un viaje al corral la parentela y me amagó con la argolla del rebenque a la cabeza. No pudieron sujetarlo. ¡Qué cristiano con más fuerza! Su entenado pidió carta. Mi hermano afianzó mi apuesta y nos trenzamos los 4 a dar por donde cayera. La cosa desde un comienzo se puso hedionda de fea. Volaron los garabatos, los platos y las botellas. Se alborotaron los gallos, no sé quién pisó la perra y el mujerío chillaba como chancho en la batea. El finado fierro en mano charcaba el aire a la ciega. Un tajo me mordió el hombro, pelé también mi herramienta y ¡ya! Y hasta ahí nomás me acuerdo. Porque una manta de niebla me tupió al rojo los ojos, la memoria y la conciencia. Y aquí estoy, a lo hecho pecho, y que sea lo que Dios... Han visto de algo tan simple a la que se armó y a lo que pasó. Ay, Dios mío. Ay, las mujeres, lo que arman las mujeres y los celos. Ay, madrecita. Pero son vivencias que sí han pasado muchas personas, digo yo, no solamente uno o dos. Uf, ¿quién no fuera joven para recordar y contar tantas historias como cuentan los artistas con sus canciones? Y esto es un hecho real que, ¿para qué vamos a decir cosas? Ahí lo están viendo ustedes. No ganini ya está más. Chay imainat uxatuk qallinchirisarqanku sumaqta chaypi chanta maqanakunku chay unan t'uqsirparin, chay rato celos rayku warmin rayku utkunan waqarisan chay. Hinata kimunku takiy runas imaynatachus kawsakunku wakin runas kay kawsaypi ichapis kay noqanchis yarisuman sipas kasaqtinchis maskatachu yarisuman imaynatachus qallinchirqanchis
Imaynatachus macharqanchik chay kay takiykuna sumaqta quirimunku chayta. Kunan qhawarinallapuña. Dios quiera. El que monta en pingo chúcaro que aguante si corcovea. Harto lo siento por ti, pero tiraste la piedra aunque ahora escondáis la mano. ¿Quién te mandó a hacerme seña? A bailar sola conmigo y a mostrar tanto la pierna, sabiendo bien que al finado siempre le ortigó la idea de que si se dio en el gusto y te ganó por las buenas, se llevó terreno arado y con brotes de mí siempre. Vos, de la fiesta al velorio. Yo, al hospital y a la celda. Es como dicen, ¿no? Asumir las consecuencias de sus hechos, como tanto la mujer como el hombre. A la mujer se lo ha dicho tan claro en la canción lo que ha hecho, como también el que está preso. Y el otro por reaccionar con ira, por no pensar también en las cosas que podía pasar. Y así lastimosamente la vida es así. Por eso siempre digo yo, a veces las personas mayores son los mejores consejeros y escucharlos es bueno porque ellos han vivido y tienen muchas vivencias, que a la mayoría de nosotros nos pasa lo mismo. Lo único que tenemos que hacer es prestarles atención y no tener tanta rabia ni dejarnos llevar por la ira. Hay que pensar en las consecuencias de nuestros actos antes de hacerlo, ¿no? Noqanini llaqtamasqankuna uyarinkichis imaynatachus chay warmi qhalinchirsarqa imaynatachus pay huk waq runaman sumaqta chaypi piernasnin rikurichisarqa huqta chay rato piernas rikuspa chaypi tusurparin ya kunan wañupun huk carcelman huqtaq velorioman rin. Chayraykus noqanini kay tatanchista mamanchista uyarina tiyan kay abuelunchista awichisninta nishu imaynatachus paykuna kawsakunku yachankuña yachayniyuq. Chayman hina noqanchis amataq ch'ampaman yaykuptinchis amataq rabiawan ni phiñakuywan imatapis ruwanachu tiyan. T'ukurinaraq tiyan chayman hina recién imatapis ruwanchis. Kunan uyarina. ¿Qué tal, ah? ¿Cuándo me invitáis otra vez a bailar cueca? Bueno, a mí me gustó mucho. Nos enseña algo bueno esta canción. Hay que pensar antes de hacer las cosas. Y 1000 veces, no solamente uno, 1000 veces, ¿no? En las consecuencias que podía traernos. Tampoco hay que ser ojo alegre. Es muy duro, ¿no? Es muy duro la vida, pero ahí están las cosas que pasan. Y los artistas siempre cantan hechos reales, se puede decir. Aprender de eso es, para eso estamos aquí y ustedes también saquen sus propias conclusiones, comenten lo que sienten, lo que piensan con respecto a la canción y también voy a dejar el canal donde estamos viendo para que ustedes vayan a ver ese canal si quieren se suscriben porque no es el canal de Los Moros y Jorge Yáñez, es otro canal y también ¿qué más? No, nada más. Noqanini llaqtamas kay qhawarikunchis qankuna imatachus t'ukunkichis kay takiymanta chaskitinapaq chaymuychis chantapis saqasaykichis kay canal linta qankuna riñaykichis qankunaman suscribikuy munankichis chay imaraykuchus mana canal ninchu kay Morospata. Chaytapas ama qunqaychischu mañamuy ima takiytapas uyariy munankichis noqapa munaypaq qhawarikunanchis. Kay kamalla allinpachik llaqtamas waqpiripaman.